Hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todas ustedes. Vamos a dar inicio al estudio del día de hoy y lo hacemos cantando el himno número 46 de la sección femenil. Soy feliz en el servicio del Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre, tengo paz, contentamiento y amor, en servir al Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor, cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Hoy dedico mis talentos al Señor, serviré al Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. En la lucha nunca faltará el valor que me da el Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. En la noche va conmigo el buen pastor, pues Él es el Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Enseguida, puestos de rodillas, vamos a Dios en oración. Dios eterno, Dios grande de bondad y misericordia, nos arrodillamos delante de tu presencia, reconociendo que es un Dios grande, un Dios sobre todas las cosas. Y nosotros somos tus hijos comprados con tu sangre. Venimos esta tarde, Señor, a estudiar de tu palabra bendita que alimente nuestros corazones y nuestras almas. Fortalecidos caminaremos según tu palabra en todo momento, en todo lugar, guiados por tu palabra y tu misericordia, Señor. Bendito tu nombre, Dios Todopoderoso. Alabado tu nombre desde ahora y para siempre. Amén, amén. Ahora vamos a leer la palabra de Dios. Epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 12. Tito 2,
12. En nombre del Señor Jesucristo dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Amén. Dios bendiga esa palabra en cada uno de nosotros. Antes de dar inicio a esta lección, damos gracias a Dios que nos concede estos momentos de estudio de su palabra, porque Él es bueno con nosotros. Hasta estos momentos nos da la vida, nos da la oportunidad de seguir en este camino y de seguir estudiando, escudriñando su palabra para aprender más, para caminar con pasos más firmes en este camino. En nombre del Señor, vamos a ver la lección número 7 de la guía femenil de este año. Se titula La piedad. Dijimos que el tema en general este año es la enseñanza de Dios a la mujer a través de la Biblia. ¿Qué enseña Dios a las hermanas a través de su palabra? La unidad 1, virtudes que engrandecen la vida de la mujer cristiana. Eso es lo que enseña la palabra de Dios en esta unidad, las virtudes que hacen más grande la vida de una mujer, en su camino como mujer cristiana. La lección de hoy dijimos la piedad y el texto de base ya lo leímos. Vamos a ver primero qué es piedad, definición de piedad. Una palabra que escuchamos muy seguido. La palabra pío también tiene relación con piedad. Pía, una mujer pía también tiene relación con piedad y la definición es el concepto de piedad da nombre a la virtud que provoca devoción frente a todo lo que guarda relación con cuestiones santas, con obediencia total de los mandamientos de Dios, viviendo en santidad y guiándose por el amor y gratitud que se siente hacia Dios. Todo eso es piedad, piadoso. Piadoso y pío quiere decir devoto o consagrado a Dios. Eso es pío o piadoso. Entonces, resumiendo, piedad sería consagración total a Dios. Eso es piedad. Ya la definición es más grande y nos dice que la piedad guarda relación con todas las cosas santas y con el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Y vivir en santidad y guiarse por el amor y la gratitud que tenemos para con Dios. Eso es piedad. Creo que se entiende. El texto de base dice, en la manifestación de la gracia de Dios, el cristiano aprende a vivir piamente. Aprende. Por ende, vive renunciando a la impiedad y los deseos mundanos. La piedad se refleja en quienes sirven a Dios, dice al inicio de la guía. La piedad se refleja en quienes sirven a Dios como consecuencia de la experiencia de su salvación. Ahí empieza la piedad. Un hombre en el mundo no tiene piedad porque no tiene la experiencia de la salvación todavía en su corazón. El Hijo de Dios adopta hábitos de consagración. El Hijo de Dios adopta hábitos que aprende por medio de la palabra de Dios y los adopta. En el mundo no los tiene. Estos hábitos a través de los cuales con gran alegría practica obras que demuestran su amor y respeto a las cosas santas y principalmente a Dios. ¿Qué son las cosas santas? La Biblia es una cosa santa. El templo es una cosa santa. El cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Porque es templo del Espíritu Santo. La mujer piadosa vive en temor de Dios y en su vida diaria se distingue por su conducta. ¿Y qué vamos a notar en su conducta? Vamos a notar su consagración.
si está consagrada a las cosas de Dios, es una mujer piadosa y se nota en su conducta. Dice la guía, Ana profetiza, mujer pía, o sea, piadosa, sirvió al Señor constantemente con ayunos y oraciones. Vamos a leer San Lucas 2, 36, 37. Hablando de cuando llevaron a Jesús a presentarlo en el templo, y en ese templo, dice el versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Panuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ese es el testimonio de una mujer en tiempos de cuando nació Jesús. Y la palabra de Dios la clasifica como una mujer piadosa. ¿Por qué? Porque no se apartaba del templo. Aunque hay personas que dicen que no es necesario ir al templo, que Dios está en todo lugar. ¿Para qué voy al templo? En todas partes está Dios. Aquí en mi casa puedo servirle a Dios. Pero la palabra de Dios dice que no debemos dejar nuestras congregaciones. ¿En dónde nos congregamos? En nuestros templos. Y estos templos están consagrados. ¿Para qué? ¿A qué están consagrados? ¿A fiestas mundanas? A eso, para adorar a Dios, para servir a Dios, para venir a presentarle a Dios nuestras gratitudes y nuestras necesidades. Entonces Ana no se apartaba del templo de día y de noche. ¿Y qué hacía? Hacía ayunos, hacía oraciones. No nos dice por quién ayunaba, por ella, por otros, por enfermos, por necesidades. Las oraciones por quiénes eran. Ella hacía oraciones. Esa era su vida, una vida de piedad. Entonces encontramos en este ejemplo que acudir al templo es un acto de piedad. También orar es un acto de piedad. Ayunar es un acto de piedad. Todas esas acciones de Ana son demostraciones de piedad. Dice la guía, la instrucción del apóstol San Pablo orientado al ejercicio de la oración es para vivir en toda piedad y honestidad, lo cual es agradable a Dios. Dice 1 Timoteo 2. Timoteo 2, del 1 al 3. Dice, amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Eso nos dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, que vivamos en toda piedad. ¿Qué quiere decir que vivamos en toda piedad? Toda es una expresión que habla de completa piedad. Quiere decir que se puede vivir en piedad, pero incompleta, no total piedad. Por ejemplo, la hermana ora mucho, piedad.
Viene al templo, piedad. Ora por los enfermos. Tiene piedad, tiene caridad. Pero no participa en las actividades aquí en el templo, en ningún coro, ni en las finanzas, ni en los aseos. Entonces su piedad, si ora y ayuna y visita enfermos, pero en el templo no participa, su piedad está incompleta. Por eso el apóstol dice, en toda piedad. Dios requiere de nosotros una piedad completa. Toda piedad, dice el apóstol Pablo. No en poquita, no en unas partes sí y otras, no. En toda piedad. Entonces, toda piedad es todo lo que guarda relación con nuestra vida cristiana. Todo lo que guarda relación con las cosas santas y la obediencia, dice la definición, la obediencia total a los mandamientos de Dios. Entonces hablamos de todo lo referente al templo, todo lo relacionado con las actividades de la iglesia, todo lo relacionado a la sana doctrina. ¿Cuál es nuestra doctrina? El apóstol Pablo lo resume en tres: fe, esperanza y caridad. La fe incluye todo. Nuestra fe incluye todo. Creemos que Jesucristo es Dios, creemos que Dios es uno, creemos que Jesús nació de la Virgen María, creemos en la segunda venida. Esa es nuestra fe. ¿Y la esperanza? La esperanza de la vida eterna que guardamos nosotros. Esa es la doctrina, lo que viene en los evangelios. Dice el apóstol Pablo, pero os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es? La caridad, porque la caridad es el vínculo de la perfección. Esa es la sana doctrina de nosotros, que si la cumplimos cabalmente, estamos cumpliendo la piedad, la doctrina. Y si tenemos tolerancia, paciencia, fe, templanza, estamos demostrando que tenemos los frutos del Espíritu, que nuestra fe está dando frutos. Tenemos los frutos del Espíritu y uno de ellos es la piedad que estamos viendo hoy. Es una virtud. Dice la guía, el beneficio de la piedad es mayor que escuchar fábulas y que el ejercicio corporal. Así lo enseñó San Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4. Versículos 7 y 8. Dice, mas las fábulas profanas y de viejas desecha y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pues sí, el ejercicio corporal ¿le sirve al alma? No. ¿El ejercicio corporal fortifica el espíritu? No. Todo lo que haga el hombre de ejercicio corporal, aquí se queda y el cuerpo se convierte en polvo. Y aquí se queda. Mas la piedad, es el sello que tiene el cristiano y que lo va a llevar a la vida eterna. Un impío no será salvo. Y cuando habla de fábulas profanas, dice el apóstol Pablo, mas las fábulas profanas y de viejas desecha y ejercítate para la piedad. ¿Qué quiere decir fábula? Una fábula es una historia no real. Una fábula es un cuento.
Una fábula es un relato no verdadero que se contrapone a la verdad. Una fábula profana es un cuento que se contrapone a la santidad de Dios. Las fábulas son ideas que no van de acuerdo a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es una fábula. Y profana, profanar, definición, todo aquello que ofende lo sagrado. La idea básica de profano o profanar es que se mancha, es manchar lo santo, lo sacro, eso es profano. Profanar un objeto o un lugar sagrado es hacer en relación con ellos algo que no está autorizado a hacer. ¿Cómo se profanaría este templo? Todo lo que hacen los hombres y que no y que no es agradable delante de Dios. Tomando alcohol profanando el templo. Maldiciendo aquí, profanando el templo. Incluso un vestido deshonesto es profanar el templo. Venir aquí y hablar de una doctrina extraña es profanar el templo y blasfemar el nombre de Dios. Entonces se puede profanar el santuario, se puede profanar el altar, el nombre de Dios se puede profanar. Ejemplos de fábulas profanas, de cuentos que van en contra de la doctrina. Dice la gente, el viernes de Semana Santa no se come carne. Esa es una fábula profana. ¿Viene en la palabra de Dios? No. ¿Algún apóstol habla de eso? No. Es un invento de la gente. Está profanando la doctrina. Otra, dice la gente, no, si alguien muere y deja pendiente algo, su alma se queda aquí y anda ¿qué? En pena. Anda penando hasta que resuelva su pendiente, entonces ya va a descansar. Mientras, ¿eso dice la palabra de Dios? No. Están profanando la doctrina con esas ideas. Y así hay muchas fábulas. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Olvídate de esas fábulas y de esas ideas de que las hechicerías y las brujas y que... Olvídate de eso y ejercítate para la piedad. Olvídate de esos cuentos. Dice la guía, en el ejercicio de su vida piadosa el cristiano experimenta el sufrimiento del maestro, pues padecerá persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso dice el versículo 12 del capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Aquí en este versículo la palabra persecución significa tratar o seguir a una persona. En el caso de nosotros, a un cristiano. Tratar a una persona con intenciones hostiles, ridiculizándolo, denunciándolo, maltratándolo, hiriéndolo, infligiéndole daño o amenazándolo con causarle daño o la muerte. Le decían a los apóstoles, ya dejen de hablar en ese nombre, eso es persecución. Al apóstol Pablo procuraron matarlo y lo descolgaron por un muro, eso es persecución. A Esteban lo apedrearon, o sea, la muerte, eso es persecución.
Si nos insultan en el trabajo por causa de nuestra fe, es persecución. Si nos dan golpes, es persecución. ¿Podrán darnos golpes? Ojo por ojo, así vamos a contestar. ¿Nos vamos a dejar? Vamos a contestar los golpes. Una de las virtudes que ya vimos se llama mansedumbre. ¿Aprende de mí? Bueno, el apóstol Pedro insta a los hermanos que aún en las conversaciones esté presente la piedad. Dice segunda de Pedro 3:11. Perdón. Dice, pues como todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? ¿A qué se refiere con conversaciones? ¿A las pláticas nada más? No. Se refiere a la conducta, no solo a la forma de conversar o de platicar, sino a toda la manera de vivir. Diríamos, ¿cómo? Pues como todas esas cosas han de ser desechas, ¿qué tal les conviene que vosotros sean santos y piadosos toda la vida? No solo en las conversaciones, en todo. Porque dice que todas estas cosas van a ser desechas. ¿Qué nos está recordando el apóstol Pablo? Que esto se va el apóstol Pedro, que esto se va a terminar. Y los elementos ardiendo serán desechos. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. El apóstol Pedro nos está recordando que esto se va a terminar y que un día habrá un día final en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Todo eso nos está recordando cuando dice que todo esto será deshecho. ¿Qué nos conviene? Si esto es pasajero y se va a acabar, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué acaso dice? ¿No nos conviene vivir piadosamente? Esa es la pregunta del apóstol Pedro. Perdón, que vivamos piadosamente. Entonces, como conclusión, debemos cuidar nuestra salvación viviendo píamente, piadosamente, con temor y temblor, sabiendo que esta tierra y estos cielos pasarán y serán deshechos. Entonces, debemos vivir piadosamente para cuando el Señor aparezca nos encuentre, dice el apóstol Pablo, vestidos y no desnudos. ¿Qué será vestidos? Sí, cuando Cristo venga tengamos ese vestido limpio. Ese vestido que vimos la semana pasada, no el vestido del mundo, con iras, contiendas, celos y torpes palabras y todo eso, no. El nuevo vestido es el vestido que lleva el cristiano, un vestido de piedad, un vestido que se nota en él su paciencia, su templanza, su benignidad, su bondad, su mansedumbre, que se vea ese vestido para cuando aparezca nuestro Señor, nos reconozca por ese vestido. Y entonces seamos revestidos del nuevo, del incorruptible, para ir a vivir con Él por la eternidad. Dios las bendiga y Dios las guarde. Vamos a cantar el himno número 25, Bellas Palabras de Vida, y depositamos la ofrenda.
Hermanas, ahora con toda reverencia vamos a Dios en oración. No olvidemos orar por los enfermos. Hay muchos en la iglesia, por los necesitados. Hermanos enfermos. Tú los conoces, Dios Todopoderoso. Tú conoces la necesidad de estos momentos, los momentos de aflicción de cada uno de nuestros hermanos. Señor Dios Santo de misericordia, extiende tu brazo, tu mano sanadora sobre aquellos que están enfermos. Y tu espíritu de consuelo, Señor, a aquellos que han perdido. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Te pedimos por nuestras hermanas. Fortalécelas, Señor. Guíalas según tu palabra, para que sean dignas hijas tuyas en todo momento, Señor. Dios Todopoderoso, bendito. Amén, amén. Hermanas, nos despedimos con el Salmo 23, como es costumbre. Dice en nombre del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios bendiga y Dios guarde. Esperamos su participación el próximo lunes a las 7:30.